La discriminación arbitraria de alumnos vulnerables terminó siendo la piedra de tope del gobierno para poder impulsar la glosa de gratuidad, tal como había sido aprobada por el Congreso. Una determinación del Tribunal Constitucional que no estuvo exenta en todo caso de críticas de parte del oficialismo y que ahora se trata de subsanar con esta ley corta anunciada ayer por el gobierno y que ya avanza en el trámite legislativo en el Congreso. Queremos profundizar en el tema. Nos acompaña el abogado de la UDI, uno de los patrocinantes precisamente del requerimiento, Jorge Barrera. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. A ver, abogado, antes de hablar de la ley corta, me gustaría que abordáramos primero los aspectos centrales de este fallo. ¿Qué es lo más destacado, a juicio de ustedes, que entrega como fundamento el Tribunal Constitucional para haber rechazado entonces la glosa presupuestaria en su forma, en los criterios que establecía? A ver, lo primero es que el derecho a la educación, el titular del derecho a la educación, es el estudiante y no la institución. Eso yo creo que es fundamental para partir la base de la discusión si existe o no existe discriminación arbitraria entre estudiantes vulnerables. ¿Y eso queda zanjado con este fallo, dice usted? Queda absolutamente zanjado. Creo que lo que se establece es que si se pretende entregar un beneficio a un estudiante, este estudiante no puede ser discriminado por la institución que elija de manera arbitraria. Lo que dice el fallo es que existen estudiantes que han accedido a instituciones que son distintas y distintas en el sentido de que cumpliendo con requisitos de calidad, puedan obviamente recibir a estudiantes vulnerables y estos estudiantes no pueden ser discriminados. ¿Por qué es importante este fallo? Por una cuestión súper simple. Establece algo que se ha dicho innumerables veces y que muchos han entendido como si fuera patear la pelota para el córner, que es que lo que debiese fijarse la educación superior o el eje central debiese ser la vulnerabilidad de los estudiantes y la calidad de las instituciones. Lo que establece el fallo es precisamente eso. Dice, el único criterio objetivo que tú puedes exigir es el de calidad. Y dice que es discriminatorio arbitrariamente, en este caso solamente porque se le exigía a las universidades privadas y no se le exigía a las universidades del Consejo Regional. Ese punto es importante aclararlo. ¿Esto quiere decir, abogado, que el gobierno para una futura política pública no podría establecer requisitos para acceder a determinada medida, en este caso presupuestaria, por ejemplo? ¿O está diciendo, usted puede establecer los requisitos, pero tienen que ser para todas las casas de estudio por igual? Exactamente. Lo que tú has señalado, no solamente que tengan que ser para todos, sino que además estos requisitos, porque supongamos que pusiera un requisito que pudiese ser incumplido incluso por las casas de estudio privadas, que sea imposible de cumplir. Los requisitos tienen que ser racionales. Perfecto. Y tienen que ser proporcionados. O sea, es decir, no puede establecer una diferencia arbitraria. Mira, es que yo pongo el requisito para todos, por ejemplo, de que sean de propiedad del Estado. Claro, las universidades privadas no son de propiedad del Estado, por lo tanto ese requisito, aunque se lo coloquen a todos, salvo que las universidades privadas pasen al Estado, es imposible de cumplir. Estamos hablando de que los requisitos tienen que ser racionales. Si se le exige, por ejemplo, 4 años a todos, la ley debe cumplir con un estándar que asegure el mismo el mismo requisito para todas las instituciones, independientes que sean públicas o sean privadas. O sea, el Tribunal Constitucional lo que está diciendo acá, para insistir en el punto y ser súper claro y despejar las dudas, es que las universidades estatales no pueden tener un trato preferente. Lo que está diciendo es que las universidades estatales no pueden, en el financiamiento de los estudiantes, tener un trato preferente. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es del estudiante y no de las instituciones. Pero eso es súper relevante porque finalmente lo que está aquí en disputa desde el punto de vista político es un sistema de gratuidad que plantea la nueva mayoría respecto a las casas de estudio, en definitiva, la forma en que se financian las casas de estudio, frente a un sistema de becas, que es el sistema que ha propuesto la oposición, para financiar la gratuidad, donde se respeta precisamente que sea el estudiante quien elige dónde va. Entre comillas, un sistema de voucher, por ponerlo en la jerga en la que se ha hablado técnicamente. Y el Tribunal Constitucional lo que está diciendo entonces es que el sistema de voucher, para ponerlo en simple, es el que vale y no el otro. A ver, acá han existido múltiples interpretaciones respecto a la gratuidad. La gratuidad yo te la voy a definir en 2 palabras. Esta es una beca con arancel regulado. Estamos frente a una beca. Lo que se regula del arancel se financia el estudiante a través de un sistema de voucher. El Estado, ojo con eso, independiente de que traten de explicarla como un pseudo aporte basal, en definitiva lo que pasa es que se beneficia, se calcula el número de estudiantes y se entrega igual como se entrega la subvención escolar hoy en día en los establecimientos. Perfecto. Que es el famoso sistema de voucher que tanto han criticado.
Lo que dice es que si tú financias a estudiantes y si el beneficio es para el estudiante, ese beneficio no puede discriminar arbitrariamente según la institución que elige el estudiante. Ahora, es interesante respecto de... Entonces el Estado no se puede hacer cargo de sus universidades. Sí, la discusión de fondo. Sí, y lo planteaba Benio Vivaldi. Es que sí se puede hacer cargo de sus universidades. Y de hecho lo hace. Las universidades del Estado tienen un trato preferente. Investigación, infraestructura, extensión. Lo que no puede ocurrir es que respecto a docencia y de financiamiento, en quien radica y quien es titular del derecho a la educación, que es el propio estudiante, establezcan esta diferenciación arbitraria. Porque estamos estableciendo cosas distintas. Una cosa es la diferenciación que haga entre instituciones, y por eso es importante definir la naturaleza de la gratuidad. La gratuidad es una beca con arancel regulado. Siendo una beca con arancel regulado, el beneficio es para el estudiante y por lo tanto no se puede discriminar entre instituciones a través de este mecanismo. Si yo lo hago a través de, por ejemplo, fortalecer la educación pública a través de fondos basales a infraestructura, o para funcionamiento, o para investigación, eso es un tanto más discutible y por lo tanto es bastante distinto a lo que se está proponiendo hoy en día. Perfecto, es que es súper relevante esto porque la pregunta que viene ahora es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en este fallo. ¿De qué manera va a determinar la discusión sobre la reforma a la educación superior que se va a discutir el próximo año? Que en el fondo es la ley que va a permanecer en el tiempo para reemplazar luego a esta salida alternativa que se ha buscado. Yo creo que hay dos elementos que son relevantes para el fondo de la discusión de la Ley de Educación Superior. El fallo del Tribunal Constitucional y lo que se resuelva en esta ley corta. Ayer la ministra de Educación hizo un compromiso ante el país y dijo que aquellas instituciones que no adscriban a la gratuidad van a poder mantener su sistema de becas y créditos. Sí. Eso es muy importante, porque en definitiva mantiene la autonomía de las instituciones de decidir si ingresan o no ingresan a la gratuidad. Eso es lo primero. Pero además, por una cuestión súper simple, porque el estándar que se maneja a contar de ahora es primero, no se pueden exigir requisitos, no solamente que no sean arbitrarios, sino que no digan relación con la calidad de la educación. Y el primer requisito que vota el Tribunal Constitucional por 7 votos a 3 es el requisito de triestamentalidad. Sí. Dice, la participación de estudiantes o funcionarios nada tiene que ver con la calidad. Es un criterio, y nosotros lo hemos dicho así, es un criterio netamente ideológico que dice relación con atentado a la autonomía de las instituciones de educación superior y principalmente no dice relación con la calidad de las instituciones. De hecho, en la ley corta no se establece como requisito porque... algo de sensatez ha habido respecto, por lo menos respecto a la ley corta en ese sentido. Y eso significa que a futuro, cuando se discuta la reforma a la educación superior y se establezca la gratuidad a través de una ley, ¿no va a poder el gobierno o no debería establecer la triestamentalidad como un requisito nuevamente? Así es. Porque lo que en el fondo es inconstitucional hoy lo será mañana también. Y por dos razones, porque acá da dos razones el Tribunal Constitucional para establecer que es inconstitucional el requisito de triestamentalidad. El primero es que dice relación con que no tiene que ver con calidad, por tanto no, la distinción que se hace no es razonable. Pero en segundo lugar porque es abiertamente arbitraria, porque solamente se le exigía a las instituciones privadas y no se le exigía a las instituciones del Consejo de Rectores. De las 25 universidades del Consejo de Rectores, solamente 22 cumplían con el requisito de triestamentalidad en sus estatutos. Entonces, sí, se estaban exigiendo requisitos que ni siquiera las propias universidades del Estado cumplían. Usted hablaba que habían dos puntos. Este era uno, el de la triestamentalidad. El de la triestamentalidad. El otro punto respecto de la acreditación y respecto de los requisitos de calidad. Vamos a ver si más adelante, porque acá se ha hablado mucho del derecho propio que tienen las estatales de ser estatales. El fallo es demoledor. El fallo lo que establece es que las universidades, no por el RUT del sostenedor, sea el RUT del Estado o sea un RUT particular, garantizan la calidad por el hecho de ser ellas mismas. Eso yo creo que parte de la base. Un estudiante tiene derecho a acceder a una institución de calidad y esa institución tiene la obligación de proveer ese tipo de educación en estándar igualitario. Porque es interesante esto para efectos de la ley corta, por ejemplo, también. Yo ayer escuché, me llamaba la atención porque yo tengo otra lectura del texto de la ley corta. La ley corta establece, dice, las instituciones del Estado que obtengan, para que puedan obtener, puedan mantener o puedan mejorar su acreditación, sí, según el estándar, y dice la glosa del párrafo siguiente. El párrafo siguiente habla de los 4 años de acreditación que tienen las universidades privadas. Entonces, primero hay un reconocimiento de que hay universidades del Estado, 3 en este caso, que no cumplen con el estándar de calidad exigido. Sí. Y lo que hace el Estado, la ley a través de esto, es establecerle un bastón
a las universidades del Estado que se encuentran cojas para tratar de asimilar el estándar, ponderando estos 4 años de acreditación más 3 años y acompañamiento. Entonces, ¿hay un trato diferenciado de la universidad estatales? Sí, hay un trato diferenciado, claro, porque hay 3 universidades que no cumplen con el estándar. Y porque alguna privada con 3 años de acreditación podría pedir el mismo apoyo para poder acceder a la gratuidad. ¿Cuál sería la razón que se estaría esgrimiendo para no eso? El Estado solamente puede interferir en la autonomía de sus propias universidades. Sí. Y por lo tanto, con esta intervención, que a través de un representante del presidente de la República, que está en el directorio y que garantiza que se cumpla este plan, solamente podría hacerlo respecto a sus universidades y no respecto a las universidades privadas. Esto es algo que, ojo, yo creo que a todas luces va a requerir un estudio acabado de si de la ley corta, en definitiva, cumple con el estándar que establece el fallo. ¿Eso no está claro entonces? Eso yo creo que es discutible. Okay. Yo creo que es discutible. Yo creo que se pueden dar argumentos. Yo creo que no está zanjado, llama la atención que se haya presentado la ley solamente a minutos de haber conocido el fallo del Tribunal Constitucional. Se supone que hubo ciertos adelantos del fallo de la moneda. Cosa que me parece bastante malo, porque yo, siendo abogado patrocinante, debiese haberme notificado a mí antes de enterarme por el correo de las brujas. Bueno, abogado, pero eso es súper relevante porque significa que existe entonces la posibilidad cierta de que esta ley corta nuevamente contravenga lo que ya falló el Tribunal Constitucional, y tenemos las postulaciones a la vuelta de la esquina, están el domingo. Existen acá, lo que tú señalas es muy importante, porque en definitiva el fallo hizo algo que yo creo que es fundamental. El fallo aumenta el número de estudiantes beneficiados. Vamos a discutir después si la ley corta los aumenta o los disminuye, pero el fallo aumenta el número de estudiantes beneficiados. Establece que no se puede discriminar arbitrariamente entre estudiantes igualmente vulnerables, bajo la misma promesa de la presidenta Bachelet de que tenía que ser gratuidad universal, sí, cosa que no se va a poder cumplir, como ya hemos visto. Y lo tercero es que el único requisito objetivo que se puede exigir es calidad. Eso es lo primero. La ley corta debe cumplir con estos 3 estándares. Debe aumentar el número de estudiantes beneficiados. Pero no lo hace en el cálculo inicial. Debe aumentar el número de estudiantes beneficiados. Vamos a ver cómo es la fórmula, principalmente respecto a los IP y CFT. Yo creo que esta ley corta es un desde. O sea, ahora recién se está iniciando la discusión en el Congreso Nacional, independiente que haya pasado ayer por la Comisión de Hacienda. Sí. Yo me imagino que esto va a tener un trámite más arduo hoy día en la sala y después en el Senado. Lo segundo es que no puede existir discriminación arbitraria entre estudiantes vulnerables. Vamos a ver si el estándar de 4 años de acreditación versus 3 años más este bastón cumple con ese estándar de que se le exige la misma requisito, porque al final el requisito de calidad es para privilegiar a los estudiantes más vulnerables que accedan a instituciones de calidad. Y segundo, y en último caso, vamos a ver también si es que en realidad esta ley cumple tampoco con esa diferenciación entre universidades del Estado y universidades privadas que sean universidades del Estado ingresando por derecho propio. Sí. Eso no es así. Eso es un discurso que se ha tratado de dar para dejar contento a las universidades del Estado, al parecer. Pero uno lee el texto y se da cuenta que dice: deberán matricularse en instituciones estatales o no estatales que cumplan los siguientes requisitos. Sí. Y establece los requisitos para todas. Para todos por igual. Para todos por igual. Abogado, la última pregunta, se me acaba el tiempo, pero mirando a la discusión que viene el próximo año sobre la ley de reforma a la educación superior y la gratuidad ya garantizada por ley, ¿el Tribunal Constitucional entonces, para ser bien claro en ese tema, le permite al Estado asignar recursos basales suficientes a las universidades del Estado para que no cobren un arancel, para que cobren 0 arancel en el fondo, para darle la gratuidad? ¿Se puede asignar a través de esos aportes basales recursos con ese objetivo, con el de dar la gratuidad? El fallo no se pronuncia respecto a una hipótesis de política pública. El fallo se pronuncia respecto a la hipótesis que está en la glosa presupuestaria. Okay. Y la glosa presupuestaria lo que hacía era esta beca con arancel regulado, que es el mismo sistema de voucher que tú acabas de señalar. Abogado Barrera, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Muy bien. Buen día.